Sergio Busquets dejará el Barça a final de esta temporada. Busquets, con 35 años, abandona el club de su vida, el Barça, tras una decisión que se ha fraguado durante esos últimos meses, vaivenes, intentos de Xavi Hernández y de la dirección técnica, sobre todo de Xavi Hernández, por intentar convencer al de Badía, al pulpo de Badía, de que se quedara en el Barça, pero ese momento de debacle deportivo del Barça, el hartazgo de Busi y evidentemente una situación que ha llevado a Busquets a replantearse su futuro más inmediato, también tiene que ver evidentemente con el dinero, y es ese contrato faraónico que le montó Josep María Bartomeu y los suyos para que en aquel momento donde zozobraba la presidencia de Bartomeu se le firmara cualquier cosa a cualquier persona que se acercara a las oficinas del Camp Nou. A veces también es todo dinero, según se mire, porque los futbolistas llevan una retahíla familiar de negocios, de holdings, de trenes de vida que les llevan a tomar algún tipo de decisión que para muchos puede ser no muy plausible, pero cierto es que en ese tren de vida muchas veces nunca estamos subidos los aficionados. Bienvenidos al Balón de Ícaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Busquets, que deja el Barça final de año de esta temporada. Presumiblemente se va a llevar otra liga, que va a ser la 9ª, 8 en su zurrón, 35 títulos. Hablamos de un jugador que ha ganado 3 Copas de Europa y que nos deja un momento para la historia. Yo creo que con Busquets se tiene que quedar muy claro que hay un Busquets de ese 2008 que llega desde la tercera división, que lo saca Pep Guardiola, que desbanca a Yaya Touré, un jugador que era absolutamente titular y muy importante en el Fútbol Club Barcelona, pero que la imagen de Busi, ese momento de aparecer y mezclarse con los jugones, sublimó, elevó a la máxima potencia lo que era el juego de posición del Barça, de posesión, de tener incluso una sobradez para dominar el balón y el esférico, y sobre todo ese momento que era toco, voy, juego paredes, me canso poco, o ese momento de apariencia, ¿no? Que era jugar con smoking, jugar, como se suele decir, con la chorra fuera. Busquets ha significado mucho en el Barça. Yo creo que representa el estilo, dentro de ese propio estilo, de la escuela del modelo de posesión del FC Barcelona, del modelo cruifista, de un eje desde el que se articula todo, desde un jugador que es la modernización de ese líbero que se eleva un poco más y pasa a ser un medio defensivo que puede jugar de ancla, pero totalmente solo, conectando las dos líneas, el sándwich, el ataque y la defensa. Ese pivote al que le da nombre en la propia posición de Busquets es el que, como dijo Riquelme, le hace cobrar sentido al número 5, ¿no? Que antiguamente se le pedía, y no hace tantos años, que robara, que estuviera entre centrales, que pudiera dividir bien, que se la pasara directamente al 8 o al 10 para empezar a construir en ataque, lo que ahora se llama los interiores, ¿no? Antiguamente las medias puntas o centrocampistas ofensivos o por esa zona los volantes, ¿no? Que se llama mucho en LATAM. Y Busquets cambió ese paradigma. Claro, ha creado tal religión en torno a lo que es un pivote que ya buscamos el nuevo Busquets. Tenemos a Rodri Hernández en el City, que es un poco el prototipo, un jugador grande, elegante, que no corre demasiado en cuanto a que no hace mucho kilometraje, pero va sobrado en cuanto al dominio de posición y que luego no se la quitan, que toca de primeras, que entiende el fútbol de cara, que sabe perfectamente con los retrovisores entender lo que está pasando a tu espalda, pensar un segundo antes y ejecutar en el momento adecuado, cuando evidentemente tienes jugadores a tu entorno, en tu entorno, que te acompañan y hacen que ese fútbol pueda fluir. Rey del ataque al espacio en corto, Rey Busquets de la anticipación,
a bloques bajos, de atosigar a esas defensas que iban hundiéndose debido al talento excelso del FC Barcelona y también de la selección española, ¿por qué no decirlo? Ya dijo el técnico del Bosque, Vicente del Bosque, en aquel 2010, que si se pudiera reencarnar en un jugador, se reencarnaría en Busquets. El Pulpo de Badía, un jugador que ha dotado al fútbol moderno de un nuevo contexto. Yo creo que los británicos, cuando lo veían, se lo quedaban así contemplando, como no entendiendo muy bien lo que pasaba, sobre todo en aquella final del 28 de mayo de 2011, donde la final de la Copa Europa de la Champions alcanzó una cota no antes vista nunca. Hemos visto finales de muchos goles, de espectáculo, incluso de finales donde se ha ganado avasallando. Pero el fútbol de absoluto dominio y la sensación de impotencia total, sobre todo desde el punto de vista de que el Manchester United era un super equipo y que se jugaba en Inglaterra y que además el Barça a priori sufría en transiciones, anuló al equipo de Sir Alex Ferguson en la que yo creo que es la mejor final planteada de toda la historia del fútbol. Así lo pienso. Ese dominio de los espacios, ese Pedro Rodríguez Ledesma pegado a la banda, Messi de falso 9, David Villa, como no, los defensas con Piqué, a Vidal, con el mismo Mascherano también ahí en medio el jefecito echando un cable, como no por la derecha Dani Alves, y en el centro del campo la obra majestática, el culmen del momento del guardiolismo en Can Barça. Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, a mí el balón y ya me la quitarás. Y ahí en ese espacio corto de pocos metros, Busquets dotaba de la velocidad suficiente a la pelota, que es lo que tiene que correr en el fútbol del Barça. Se cansaba menos, decía aquello de que el gimnasio lejitos, pero ¿para qué? Jugador absolutamente de época que llega al momento de la debacle, en ese instante de los varapalos en Europa, donde el equipo empieza a caerse. Un equipo que no supo reestructurarse a tiempo, ya lo avisaba Andoni Zubizarreta. Cuando estás en la cúspide es cuando hay que pensar en la renovación. El Barça no planeó esa nueva era de jugadores de jornada, se fue Thiago Alcántara, se fueron Sergi Samper, llegaron otros que intentaron suplir de alguna manera a lo que era el stopper, como era Alex Song, que venía del Arsenal. Ninguno salió bien porque ninguno le llegaba ni siquiera a los tobillos a Sergio Busquets, que además, por su calidad muscular, por su propio desgaste, poco en cuanto a las transiciones, porque es un jugador para nada físico y que los años evidentemente le han castigado cuando el equipo se ha ido alargando, el jugador no se lesionaba. Eso fue creando una tendencia de acostumbrarse a jugar con Busquets, a ser imprescindible en todas y cada una de las alineaciones, tanto del Barça como de la selección. Pero la selección hubo un tiempo donde se jugó con doble pivote acompañado de Xavi Alonso. No era así en el Barça, donde sí que es cierto que Xavi era el que ordenaba todo, pero no dejaba de ser un interior, el 6, y más Andrés Iniesta, que era ese media punta que venía a la base a edificar, a construir, moverse por todo el frente de la edificación del juego del Barça. Y ahí Busquets era básicamente esa brújula, ese momento donde tú volvías cuando te perdías y ahí tenías a un Sergio Busquets que era el absoluto faro del equipo. Las luces donde Messi volvía a refugiarse, donde Xavi podía rotar, donde sabías que de Piqué o Puyol se la podían pasar a Busquets porque raramente la iba a perder. Jugador inteligente, jugador anticipativo, jugador de equipo. En la escuela los niños no querían ser otra cosa que no fuera Messi, o Iniesta, o Villa, o Eto'o, o Henry, pero casi nadie quería ser Busquets. Un jugador que tocaba pocas veces el balón, que tampoco tenía mucho glamour, mucho flow, que se dice comúnmente. Los niños no querían ser Busquets en el colegio, no se pedían esa posición de difícil comprensión. Hoy en día tenemos un montón de nombres que están sonando para el Barça, todos de corte distinto, ¿no? El que más le gusta a Xavi es Martín Zubimendi, un jugador posicional que entiende bien el juego asociativo, que también viene de la base de la selección española, donde se ha criado con esta filosofía, una filosofía que viene del cruifismo,
que es sublimado por Guardiola, aunque entre medias hubo otros técnicos, como el mismo Frank Rijkaard, que intentaron dotar de algo de protagonismo a esa posición, pero cuando podía Frank Rijkaard metía a Emilson y a Van Bommel. Lo hemos comentado 1000 veces en el canal. Zubimendi es muy complicado, por no decir imposible, ya que la Real Sociedad no te lo va a soltar por menos de 60 millones y el Barça no sé si está para sus dispendios. Creo que no. Otros nombres que suenan rompen totalmente con la dinámica. Se habla de Amrabat, se habla de otros jugadores de corte más defensivos. Igual el Barça tiene que buscar jugadores que mezclen con lo que tienes, traer a jugadores de buen toque, buena asociación. Por ahí suena Gundogan y otros. Acompañar a Frenkie en un claro doble pivote. Y a lo mejor tiene Xavi que convertir a ese juego de posición del Barça en otra cosa en la pizarra. No obligatoriamente con esa figura del pivote del 5 que creo yo que el mayor enemigo ahora mismo puede ser la nostalgia y el efecto comparativo. Si el Barça busca jugadores en mercado de oportunidad, de juventud o incluso veteranía que puedan hacer exactamente lo que hacía Busquets, el Barça lo pasará mal, tendrá una travesía por el desierto. Si por lo contrario el Barça se dota de jugadores de buen toque, de llegada de gol y le mete algo más de velocidad al ritmo de juego y logra cohesionar una manera de jugar a la pelota que le llegue rápidamente a los buenos y que en el centro del campo los riesgos sean los menos posibles y se dote también por fuera de potencia con los laterales, algo harto complicado de encontrar, pero alto necesario de buscar, el Barça seguramente esta travesía la podrá afrontar de manera mejor, más plausible. Por lo contrario, si el Barça busca esa figura de 5, salvo que se aparezca la Virgen y Rodri Hernández apareciera en Can Barça mañana, que es el jugador ideal, ya lo sabéis lo que pienso en el canal, será complicado. Por eso, ahora la fase que viene es de el Barça tiene que buscar jugadores que aporten mucho juego de toque, que no la pierdan y que los que vengan a sumar entiendan perfectamente que su rol, si es en lo físico, tiene que ser soltarla a pocos toques, trabajar mucho ese juego de posición. Ahí hay un trabajo arduo de Xavi Hernández con el que tenga que venir. Ahí tenéis el caso de Frank Kessie, que viene de un campeón de la liga italiana como el Milan y que poco o nada se ha adaptado en un juego totalmente diferente al que estaba acostumbrado a utilizar el equipo de Pioli. Y ahí tenemos que seguramente Frank Kessie pueda salir por la puerta de atrás. Hoy, en este día en el que grabo este vídeo, ha jugado Marcelo Brozovic la segunda parte y lo ha hecho muy bien. Y yo creo que es un jugador que casa muy bien con la idea del Barça, aunque tiene una edad. Pero toca pocas veces el balón, sabe estar en la posición, tiene experiencia internacional de recorrido, es decir, que con Croacia ha demostrado a lo largo de estos años que ha jugado con Modric o con el mismo Mateo Kovacic, dar un muy buen rendimiento y creo que es un jugador que entiende muy bien lo que podría significar estar en Can Barça. Competitivo también, es cierto que a lo mejor la edad puede ser un freno o alguna lesión que haya habido por ahí. El caso de Amrabat, ya sabéis que yo no soy muy partidario de esto, lo apoyaré si viene, pero creo que en las estadísticas, en todo lo que le he visto, creo que el juego de posición le puede chirriar un poco. Claramente demanda un doble pivote, Soufiane Amrabat. Estamos de acuerdo que Frenkie, si sigue en el Barça, sería el hombre. No tengo tan claro que entre ellos dos pudieran hundir a un equipo contrario con una posición lo suficientemente efectiva desde el punto de vista técnico para llevar y filtrar. Por eso creo que la llegada de jugadores como Gundogan, veremos qué pasa con Messi, veremos qué pasa con Bernardo Silva u otros jugadores de rol de tener la pelota, no perderla y dejarse de experimentos, pueden arropar a este centro del campo que va a estar desguarnecido desde lo emocional, pero la parte buena de todo esto, porque esta es la parte buena, que también lo he demandado, la capitanía necesitaba un cambio. Había que abrir las ventanas. Olía cerrado. Espero que Jordi Alba también siga el camino. Y lo digo desde el reconocimiento al que ha sido el mejor lateral izquierdo del fútbol español y del Barça sin ningún tipo de dudas. Pero en los últimos años están siendo de caída en barrena, con unos sueldos impagables y creo que hay momentos donde hay que saberse marchar. El tiempo lo cura prácticamente todo
y la imagen de Busquets quedará en los anales de la historia y en la memoria de los culés como el mejor pivote defensivo que ha existido jamás. Pero el Barça continúa, el Barça tiene que seguir edificándose y clave absolutamente lo que pase en este mercado de verano. Momento clave, fundamental en las salidas, sobre todo en las salidas, en ese plan de viabilidad, veremos cómo acaba, y en el famoso sustituto de Busquets, que ya empezamos mal. No hay que llamar sustituto de Busquets, sino buscar jugadores para el centro del campo del Barça que puedan hacer crecer a lo que tenemos y que puedan mejorar su fútbol desde la ayuda de la comprensión del fútbol y el juego de posición y de tener la pelota, posesión por parte de Xavi Hernández, que aquí sí que tiene el verdadero reto, enseñar a los que no conocen este tipo de juego, y ahí tenemos el caso de Frenkie de Jong, que vino de la escuela del Ajax y le ha costado Dios y ayuda a adaptarse. Que sea lo mejor, desde aquí, mi reconocimiento a Sergio Busquets, el mejor pivote que han visto mis ojos, el jugador más inteligente en la recuperación y en la presión elevada y jugar en pocos metros en ese rol de stopper y de constructor inicial que yo he visto, en ese punto de 5, y mi reconocimiento también para ese gran trabajo en la selección española, donde se llevó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Se va un grande del Barça, la vida sigue, que sea lo mejor, que la fuerza y el acierto esté con la dirección deportiva, que también tiene que sufrir estos cambios necesarios. Cuántas cosas en Barça lo seguiremos contando. Ah, por cierto, los que habéis llegado hasta el final de este vídeo, gracias por estar ahí. Os quiero comunicar que el canal en YouTube, de momento, no va a hacer más directos. Todos los directos que haga a partir de ahora, que voy a seguir haciendo prácticamente a diario, narraciones de partidos, análisis, en directo, con el chat, lo voy a hacer en Twitch, en lo que se llama la plataforma morada. El nombre del canal es igual, El Balón de Ícaro. Si lo ponéis todo junto en el buscador de Twitch, os saldrá. Es totalmente gratuito seguir al canal, no cuesta absolutamente nada. Es una plataforma de contenido igual que YouTube. Lo que hay son directos, ¿ok? Aparte te avisan y no te implica ningún gasto. Quien quiera apoyar, los que tengáis Amazon Prime, no os cuesta tampoco nada apoyar al canal. Pero repito, un follow, seguir al canal, es absolutamente gratuito. YouTube seguiremos haciendo cosas, seguiremos haciendo vídeos, pero ante las dificultades que nos pone la plataforma de YouTube para emitir, hemos tomado esta decisión y aparte os podremos traer, ahora sí, os podremos traer ya análisis de vídeos, análisis a los partidos de la jornada y todo lo que tiene que ver con imágenes reales, que es lo que también me estáis pidiendo. Por tanto, no hay mal que por bien no venga. Gracias por el apoyo, gracias por estos 13.000 seguidores ya en YouTube. Sois unos grandes, os quiere mucho. Y Sergio Busquets, uno de los grandes del Barça, de la historia, se va. Déjame un comentario en la caja, espero tu opinión y posible sustituto. Cuídate mucho y, como digo siempre, amigo, amiga del Balón de Ícaro, salud y goles. ¡Chao!